Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. Tercera parte que tenemos del día jueves de Convergentes. Les recordamos, Convergentes es un grupo de personas que estamos al servicio de este nuevo paradigma de conocimiento, integrando distintas áreas, lograr generar una integración entre la ciencia formal y lo holístico espiritual. Para eso nos reunimos de lunes a viernes de 14 a 17 horas aquí por la www.radiodivergentes.com.ar. También podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en YouTube como Divergentes Streaming y en Twitch como Radio Divergentes. Y ustedes saben, estuvo la presentación al final del otro bloque. Está con todos nosotros Víctor Landolfi para hacer, por supuesto, el espacio de Tu Astrología. Le damos la bienvenida. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va Gaby? ¿Cómo andan ¿Tal? todos? ¿Cómo Bueno, anda? muy buenas tardes para todos. Acá Muy estamos. bien, me Bueno, encanta. ¿Cómo anda? bien, bien, todo bien. Acá estamos. Bueno, ahí estamos listos con el, ahí está, listos para comenzar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en los episodios anteriores Sí. estuviste, bueno, desarrollando, como siempre lo venís haciendo, más allá de lo que va transitando en lo chiquito, a veces ese posicionamiento es más multitemporal, ¿no? Hay cosas ciclos que duran 10 años, 20, otros 3, otros 2, después un mes, cada 2 días también cambia, ¿no? Entonces, esta rueda, ¿no? Este mecanismo de reloj parecería ser, Sí. puede ser tomado desde distintos ángulos, ¿no? Algo de lo más cercano y otro de quizás desde lo más estructural, ¿no? De los Mm. ciclos más lentos, quizás en los que podemos, quizás, no sé si intervenir, pero por lo menos darnos cuenta y generar una transformación, ¿no? ¿Algo así? Sí, claro, más vale, ¿no? Está bueno esto que decís, ¿no? Lo del reloj, esto de intervenir es re importante, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Lo que siempre tenemos nosotros es esa herramienta que vos decís intervenir, ¿no? La podemos llamar también conocido como el libre albedrío, esto que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Es algo que uno siempre es el punto de partida y ese reloj que vos decís, que está bueno, ¿no? Porque es como la rueda zodiacal, ¿viste? Que es como un reloj, parece. Sí, claro. Tal cual, por eso te decía. Está ¿No? buenísimo. Uno va por segundo, otro va por hora, otro va por día, otro va por años, Sí, siglos, etcétera. y eso aparte de que todo, como que todo va cambiando con el tac, 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 tac del segundero, ¿no? Ah, qué bueno eso, ¿no? Porque eso a veces está bueno porque está bueno tomar conciencia un poco de eso, porque a veces como que nos autocondenamos demasiado, ¿viste? A veces nosotros como, digo, autocondenamos en el sentido de nos autolimitamos por ejemplo, ¿no? Me equivoqué en algo, no sé, y bueno, ya está, listo, no sirvo más para eso. Típico, es algo que todos los días nos pasa, ¿no? Y a veces pasan 40 años con ese trauma hasta que con suerte nos damos cuenta que lo tenemos, ¿viste? Tal cual, tal cual. Es tremendo, ¿viste? Y porque después se vuelve, ¿viste? Después se vuelve ya inconsciente, ¿no? Es como que vos ya automáticamente como que rechazás cierto tipo de situaciones. Primero rechazás la situación puntual, pero después ya rechazás ir a un lugar donde te puedes encontrar con eso, ¿no? Que vos ya no servís para nada porque ya una vez pasó, que te pasó o que te dijeron o que vos interpretaste, ¿no? O sea, y a veces el problema de eso
es que nos olvidamos bueno, que la vida es aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje bien entendido es esto, es tropezarse, levantarse, volver a tropezarse, levantarse, y no emitir juicios, digamos, bueno, que a veces, viste, poner demasiado énfasis en las calificaciones, ¿no? En el aprobaste, no aprobaste, ¿no? De las escuelas, ¿no? Del sistema educativo, ¿no? Eso también es bastante nocivo, ¿no? Porque como que de alguna manera no debería ser así, pero a mucha gente, muchas personas les pasa, ¿no? Chicos y no tan chicos, ¿no? Que, me bocharon y ya está, me bocharon, listo, ¿en qué? En matemáticas, chao, no sirvo para matemáticas, ¿en qué? En historia no sirvo para historia, en astrología no sirvo para astrología, que sea. Entonces es como que eso también es algo que hay que ver, ¿viste? Bueno, lamentablemente el sistema funciona así, funciona con esto, digamos así, entre comillas, ¿no? Premios y castigos, ¿no? Porque no hay ni premios ni castigos, lo que hay es, hay como de alguna manera adquirir limitaciones que no tenemos porque nos fue mal, y los premios es a fe, digamos, y a ver si la próxima no me enganchan, ¿no? ¿No? ¿Qué sabes, no? Es como que está bueno que, por lo menos, bueno, si el sistema funciona así, digo, el sistema educativo, laboral, ¿no? Incluso hasta social en general, ¿no? Porque todo se termina viendo muchas veces en términos de eso, ¿no? Lo útil, lo inútil, ¿no? Servís, no servís, y se descarta esto de que es la esencia, quizás una cosa esencial del ser humano, ¿no? Que es justamente el aprendizaje. Tenés experiencia o no tenés experiencia, ¿no? Como que es algo bastante, bastante violento, ¿no? Eso, no porque vos no tenés experiencia, yo tengo experiencia. Y qué sé yo, a ver, experiencia de qué, digamos, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tenés, digamos, ¿no? O sea, yo sé hacer algo. Sí, a ver, pero por ahí lo sé hacer mal, tengo experiencia, pero hago todo mal, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? Entonces es una especie de, mm, a veces de cosas que, bueno, que si bien, digamos, con esto yo a qué voy, bueno, que muchas veces lo dijimos, ¿no? No nos tenemos que centrar ni en la queja ni en la crítica, que lo podemos hacer, que está perfecto, ¿no? Pero siempre sí, bueno, si todo funciona así y no lo podemos cambiar o no va a cambiar por ahora, qué sé yo, bueno, pero nosotros, al menos nosotros con nosotros mismos, que es sí lo que nosotros podemos Claro, controlar, buenísimo. claro, no seamos así, ¿viste? Y a veces, fíjate como muchas veces, y esto lo hemos hablado mil veces, yo siempre trato de decirlo porque de alguna manera trato de rescatar un poco la astrología de a veces la banalización, la simplificación que se hace, ¿no? Esto de reducir, ¿no? Viste que siempre lo decimos, ¿no? Vos sos de tal signo, vos sos de tal, y sos así, se acabó la historia, ¿no? Y a veces, justamente, hacer eso es llevar esta lógica, ¿no? ¿no? De la limitación, ¿no? De ciertos parámetros, ¿no? Como que vos tenés que ir por acá, ¿no? Tipo, esto me hace acordar un poco a la canción de Pink Floyd, ¿no? Another Brick on the Wall, ¿no? Otro ladrillo, Claro, como sí, claro, es sí. así, ¿no? Y desde la astrología sucede a veces lo mismo, ¿no? Bueno, sos de tal signo, sos tal ascendente, sos esto, y sos así, y ya está, sos otro ladrillo en la pared, ¿no? Y se acabó la historia, se acabó todo, ¿no? Y, pero bueno, no nos olvidemos que lo más importante, lo más fuerte, lo más poderoso que tenemos es nosotros mismos, nuestra reflexión, nuestra capacidad de autoindagación, y sobre todo lo más difícil, pero lo más importante, la posibilidad de poder amarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que esto que parece una cosa muy sencilla, muy, muy obvia, ¿no? Pero no lo ves, porque cuando nosotros de alguna manera reproducimos esos castigos, ¿no? O esas limitaciones que nos, que nos vienen de afuera, ya sea por una mala nota en el colegio o alguien que nos dijo algo, o lo que sea, y nosotros las seguimos hacia nosotros mismos y nos olvidamos que ahí sí podemos manejar las situaciones. Allá afuera no lo podré manejar, o sí, no importa, pero adentro sí lo puedo manejar. Entonces, está bueno entonces que la astrología, ¿no? Entre otras
muchísimas cosas, ¿no? Debe haber cosas muchísimo mejor que la astrología, pero digo, que nos pueda servir como para al menos recordar, ¿no? Recordar que tenemos ese segundero, ese reloj, ¿no? Esa posibilidad de eso de que a cada segundo va cambiando, ¿no? El reloj, está bien, la aguja gorda chiquita se mueve lento, ¿no? Que solo pueden ser los planetas transpersonales, si se quiere, que se mueve Plutón, que se mueve despacio, ¿no? Neptuno, ¿no? Pero también tenemos el segundero que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Como podría ser la luna, por ejemplo. Y esto nos está diciendo que a cada instante la vida está cambiando, ¿no? Y nosotros estamos cambiando a nivel celular, a nivel mental, a nivel neuronal. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, es tan absurdo estas autocondenas, autolimitaciones. Claro. Está bueno, claro, y verlo así, verlo como algo absurdo bueno, que de alguna manera es un desafío que tenemos todos, de poder fortalecer, si se quiere, como nuestra identidad, ¿no? Ante un entorno que nos provoca. Y está bueno que nos provoque, porque si no nos provoca, a veces nos estancamos, ¿no? Eso muchas veces lo hemos hablado, muchísimas veces lo hemos hablado en este programa, que está bueno porque es un poco una forma de entender la astrología, ¿no? Nosotros siempre hablamos, siempre lo decimos, ¿no? Que en la astrología existen lo que se llaman los aspectos o las relaciones, bueno, los contactos, cada uno le va poniendo más los nombres, pero ¿qué sería esto? Es como cuando uno ve una carta natal, por ejemplo, o por ejemplo yo veo la imagen del cielo astrológico en este momento, voy a ver los planetas, qué sé yo, y voy a ver como líneas que se conectan de un planeta a otro, ¿no? Entonces a veces esas líneas, que son los aspectos, ¿no? Hay aspectos, ¿no? Que mal llamados difíciles y a otros aspectos mal llamados fáciles o positivos, o algunos mal llamados negativos, otros mal llamados positivos, o como sea, ¿no? En el sentido de que se los ve como algo difícil de tu vida, y en verdad, la realidad, la verdad, ¿no? Y esto también lo digo un poco por experiencia, de verlo, digamos, en estudios, digamos, de cartas natales. Eh, Cuanto más aspectos de estos supuestamente difíciles o negativos tiene uno, bueno, eso significa que más la vida te va a provocar, ¿sí? O sea, mientras más cuadraturas, ¿no? Que es uno de estos aspectos, o digamos, oposiciones, ¿no? Que a veces depende del sistema que uno use, se marcan como líneas rojas, ¿no? Justamente rojas porque se habla un poco. Hemos hablado mucho, siempre hablamos, hoy también vamos a hablar de eso, pero digo, ¿qué significa? Eso significa que hay una provocación, que hay una incompatibilidad, ya sea digamos, de planetas que están en elementos distintos, que están haciendo tensión. Y justamente, bueno, eso es lo que me va a generar una crisis, va a generar una crisis de un determinado nivel que va a depender de mí al nivel de gravedad que la lleve, siempre va a depender, digamos, de ese nivel de gravedad, por decir una manera, va a depender de cuánto tiempo yo tarde en reaccionar de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Y si yo tardo en reaccionar es porque de alguna manera me estoy entregando a esto que decíamos antes, esta cuestión de la fatalidad, ¿no? La fatalidad, me bocharon, no aprobé, o me dijeron esto, o el astrólogo me dijo que soy de tal signo, por lo tanto soy así, y bueno, mi vida a veces cabizbajo, sabiendo que soy tal ascendente y soy así. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? Pero esto yo lo digo, no lo digo por mí, lo digo porque muchas veces me ha pasado, ¿no? A mí, me ha pasado, pero 1000 veces, ¿no? Viene alguien a una consulta, por ejemplo, y me dice, porque me dijeron que yo soy tal cosa, entonces yo soy así. Y me lo dicen verdaderamente como si alguien los hubiera sentenciado a eso, ¿no? O sea, en vez de decir, es impresionante. Y yo a veces digo, a ver, vamos a escuchar lo que acabas de decir, porque estás hablando en un tono de sentencia. Bueno, después uno también ve esos videos de YouTube, esos astrólogos de YouTube, digamos, y hablan en esos términos, ¿no? Si sos así, sos así, sos asá, ¿no?
Y esto es un tema, ¿no? Esto es un tema porque desnaturalizamos justamente una herramienta como la astrología en este caso, entre otras tantas, ¿no? Que justamente nos viene a liberar de todo esto. Nos viene a dar la libertad del libre albedrío, la libertad de poder hacer con ese potencial que tenemos lo que queremos, no lo que ese potencial dice, digamos, ¿no? Lo que queremos hacer con ese potencial, ¿no? ¿Sí? Ujú, ¿Eh? ujú. Si yo tengo el potencial de pensar, de imaginar, yo con esa imaginación puedo hacer una película, puedo dibujar, puedo viajar, puedo escribir, puedo hablar, lo que sea, digamos, ¿no? Puedo hacer mil cosas. Y esto es importantísimo que lo tengamos siempre en cuenta, ¿eh? Cómo nos hablamos a nosotros y siempre agradeciendo un poco, ¿no? Si tuvimos ese entorno que de alguna manera nos llevó a la... no lo juzguemos, porque el fondo la culpa la tenemos un poco nosotros, ¿no? Mm. Digamos, que nos subimos fácil, ¿no? A esa autoflagelación, que de alguna manera es una zona de confort, ¿no? Claro, Es total, una zona de total, total. Y confort. una simplificación y un determinismo, ¿no? Siempre hablamos de estos Sí, conceptos, sí, ¿no? sí, sí, El determinismo es violento, ¿no? De sí, alguna forma, sí, porque nos da solo una cara de lo que somos, casi sí. como en todas las cosas, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, sí, no, no, es impresionante. Y entonces por eso, entonces está bueno, y vamos ya poco a poco, vamos un poco entrando a lo que es el tema específico de hoy, digamos, pero bueno, todo Dale, esto que dale. estamos hablando es el tema, todo es el tema de hoy, ¿no? Eh, em- em, Justamente, ¿no? Eso del determinismo, ¿no? Que, que justamente, ¿no? A ver, cuando nosotros observamos esto que vos lo llamabas el reloj, ¿no? La rueda zodiacal, es que es como un reloj, o la rueda zodiacal, y vemos, ¿no? Todo este sistema, ¿no? Este sistema de signos, de planetas que se van moviendo, de aspectos, esto que decíamos recién, las relaciones, todo esto, ¿no? Eh, a ver, depende también la mirada que yo tenga, ¿no? Si yo, justamente, ¿no? Cuando nos decimos o nos dicen y después nosotros nos decimos, ¿no? Que este es el problema, no tanto lo que nos dicen, ¿no? Si yo saco del contexto y digo, yo soy de, o yo tengo en tal signo, y yo saco de contexto ese signo, ese ascendente en tal signo, ¿no? Y yo lo saco de contexto, ya de alguna manera me estoy olvidando de que ese signo es una pieza más de un rompecabezas, ¿no? Es como que si ese reloj del que vos hablabas, del 3 pasó al 5 y no existen las 4, ¿no? No existe. Las 4 existen porque existen, no existen las 4 como la hora 4, hora 5, como una cosa aislada. Existe en un sistema de que pasa el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo no se puede cortar y separar. Bueno, con esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo no bajo ningún punto de vista puedo aislar una posición astrológica, eh, porque primero, en primer lugar, no me va a dar ninguna información útil, ¿no? A veces eh, también me ha pasado muchas veces, ¿no? Porque dicen que los que somos de tal signo, o los que tenemos la luna en tal signo, el ascendente, o qué sé yo, somos así, dicen, ¿no? Que somos así. Una cosa de loco, ¿no? Estamos como aislando algo y poniendo toda esa energía, esa emoción de la identificación con algo que después vos te pones a analizar tu realidad tu potencial sobre todo, y te das cuenta que, ojo, que no es así, primero te das cuenta que no es así, segundo te das cuenta cómo eso te fue limitando de alguna manera, ¿no? Entonces, de nuevo, bueno, la astrología pasó de ser algo que viene a liberarnos, a darnos libertad, a castigarnos aún más, ¿no? Esa cosa del Dios castigador, ¿no? Como que la vamos llevando a todo lo que hacemos. Por eso a veces, cuando aparecen estos astrólogos, digamos, de YouTube, que los vemos a veces, que nos castigan tanto, ¿no? En los eclipses, ¿no? Las desgracias que nos anuncian. Por eso tienen tanto éxito, ¿no? Pero esta gente lamentablemente lo sabe aprovechar, digamos, con un espíritu bastante turbio, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué nosotros nos gusta eso? ¿Por qué necesitamos? O por qué necesitamos estar viendo noticias malas? Si yo pongo un canal de noticias con noticias buenas, no me ve nadie, absolutamente nadie me ve. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Entonces,
Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el cambio es uno, ¿eh? Siempre es uno. Tampoco tengo que caer en la excusa, pero si todo es así, nada se puede cambiar, entonces yo sigo así. No, no, el cambio es uno, pero es uno hacia adentro, hacia lo espiritual, hacia la base. Y ahora que estamos hablando de justo esta palabra, ¿no? Quería llegar, ¿no? Que la base, ¿no? ¿Qué es la base, no? A ver, cuando estuvimos hablando nosotros bastante, ¿no? Y vamos a seguir hablando, ¿eh? Yo acá me anoté un montón de cosas. Vamos a ver si puedo hablar por lo menos del 10% de esto, yo ya voy a estar contento. Esto es para hacer más o menos todos los programas del año, si se quiere, pero digamos que estoy hablando bastante de Géminis, que venimos hablando de Géminis, justamente por el recorrido que viene haciendo el Sol por Géminis, que bueno, que ya hace algunos días, más o menos unos 4 o 5 días, sobre todo después de esta instancia, si se quiere, ¿no? Que es el comienzo del verano, del invierno, depende de qué lado del mundo esté uno parado. Justamente en ese momento comienza el signo de Cáncer, ¿no? O sea, el Sol entra en Cáncer, lo mismo cuando empieza el verano o el invierno, que comienza el signo de Capricornio, ¿no? Cáncer, Capricornio, los opuestos complementarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Sol transitó Géminis, ya está transitando, más o menos están 4 y pico de Cáncer. Y algo interesante, ¿no? Porque es un pasaje interesante este de Géminis a Cáncer, ¿no? Porque de una manera, si uno tiene que pensar en lo que es, siempre de nuevo, ¿no? Vamos a aclararlo de nuevo por las dudas, lo decimos siempre, pero siempre está bueno aclararlo, ¿no? Siempre, esto no es para los que son de Géminis, no es para los que son, entre comillas, de Cáncer, ni los que son de un signo, es para todos, ¿eh? Todos tenemos ese reloj, esa rueda la tenemos, es una foto nuestra, ¿no? O sea, todos tenemos Géminis, todos tenemos Cáncer, o sea que esto lo tenemos que autoobservar y tratar de ver cómo estamos direccionando, no usando, porque usarlo usamos seguro, pero cómo estamos direccionando esa energía, esa capacidad, ¿no? Si la estamos usando para nuestro bien o para autodestruirnos, ¿no? Géminis, de alguna manera es esto que lo hemos dicho tantas veces estas últimas semanas, ¿no? Esto del lado, si se quiere, el lado virtual, por llamarlo de una manera, ¿no? El lado intelectual del pensamiento, ¿no? De la construcción, ¿sí? Yo me quedaría con esta palabra, ¿no? De la construcción de ideas, sí, de ideas, de conceptos. Es una energía que tiene que ver mucho con el aire, ¿no? De hecho, Géminis corresponde al elemento aire, ¿no? Y el aire tiene que ver con la velocidad, ¿no? Con la velocidad de hacer las cosas bien o mal. Con la velocidad también que tiene su lado bueno, en el sentido, bueno, la velocidad claramente es buena si uno quiere, bueno, la velocidad de resolución de un problema, por ejemplo, ¿no? O la velocidad de resolver algo, ¿no? Pero también la velocidad tiene un lado, si se quiere, más riesgoso, por decir una manera, que tiene que ver con el rápidamente, ¿no? Recurrir a lo que sabemos, ¿no? Tomar las armas que conocemos y hacer lo que conocemos, siempre lo mismo, ¿no? Que esto es un tema, ¿no? Porque, digamos, la mente, ¿no? Que es justamente de lo que nos habla Géminis, ¿no? De lo que nos habla Mercurio, que es el regente de Géminis, pero también de lo que nos habla el elemento aire, ¿no? Podemos pensar también en el signo de Libra, en el signo de Acuario también, ¿no? Que son los signos de aire, ¿no? Pero esto de la mente, ¿no? La mente siempre va a buscar, pongámoslo, si lo queremos decir desde un punto de vista neurológico, los caminos neuronales ya recorridos, ¿no? O sea, siempre que uno tiene que hacer alguna actividad que
que quizás le molesta, le cuesta mucho, ya sea una actividad intelectual o una actividad física, ¿no? Que aprender a, jugar, a hacer un arte marcial o jugar a algo, ¿no? Como que uno, como que más grande es uno, más esquiva eso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando hace eso está como abriendo nuevos caminos neuronales, ¿no? Y eso es quizás salir un poco de lo que decíamos de la zona de la zona de confort, ¿no? Es hacer un esfuerzo. Por lo tanto, acá lo que quiero decir es que justamente lo mental siempre va a buscar el camino recorrido, ¿no? Y por lo tanto, mientras más conocido sea ese camino, y más recorrido esté ese camino, más rápido lo voy a hacer. Entonces, acá hay como una especie de, de- de riesgo, por eso sea esta palabra riesgo, ¿no? No sé si es la palabra adecuada, ¿no? Esta palabra riesgo de rápidamente ir por lo que ya conozco a lo que ya conozco, ¿no? Y bueno, es lo que hay, ¿no? Y después, más allá de los resultados, sean buenos, malos, regulares, me estoy perdiendo la oportunidad de ampliar un poco, ¿no? Al ampliar. Y justamente la energía de Géminis, bien utilizada, como debería ser utilizada, es justamente estar constantemente creando nuevos caminos neuronales. O sea, eso sería Géminis en realidad. Si yo soy muy mental, por decirlo de alguna manera, no sé, pero siempre voy a lo mismo, bueno, eso será una energía de Géminis mal utilizada. Justamente mi desafío quizás en esta vida, y si yo tengo un sol en Géminis, bueno, va a ser poder trabajar y poder salir de eso, ¿no? De que justamente de que esa mente, ese recorrido de ideas, justamente vaya a algo nuevo, algo innovador, algo que me aporte algo, que me desafíe algo, por más que me genere riesgos o pérdidas, que a veces no es algo tan malo, ¿no? También es eso, ¿no? ¿No? Como que siempre nos dicen si perdiste tiempo, si te fue mal, esto que hablábamos un poco antes, ¿no? Si te desaprobaron, es como que ya está, no servís para eso, ¿no? Cuando en verdad justamente estás creando un nuevo camino neuronal que justamente el sistema educativo va a hacer lo posible y imposible por abortarlo, ¿no? Y que sigas, es lo mismo que de alguna manera no te va a traer un gran horizonte yo no sé si diría éxito en la vida, que podría ser, pero por lo menos de cierta plenitud, ¿no? Esa cosa de que yo pude conmigo mismo y pude vencer esa, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando uno dice, yo no sirvo para la matemática, o yo no sirvo para la lectura, o yo no sirvo para la interpretación de no sé qué. Viene de ahí, ¿eh? Es claramente eso. Son caminos que de alguna manera nos bloquearon y después nosotros nos autobloqueamos, ¿no? Entonces, Te quería ir a hacer una consultita, dale, Víctor, dale, dale. también, ¿no? Dale. Ahí, porque a veces cuando decimos, bueno, tenemos que cambiar Sí, y automáticamente lo llevamos a la afuera. Eh, ¿Te fue mal con una pareja? Búscate otra. No, con la misma no, porque esto. En realidad lo que se está buscando en el cambio es que vos cambies, no claro, el entorno claro, cambie, ¿no? claro, exacto. Porque puede ser la misma persona, pero va a ocurrir lo mismo si vos no cambiás, Tal cual. Claro, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Porque cuando vos decís, che, cambiemos, la gente dice, bueno, me cambio de barrio. Claro, ¿Cuántas personas se dice habitualmente, estoy con problemas, me voy a mudar a otro lugar? claro. Me vengo a Capilla del Monte, vivo en Capital Federal, dejo todo y me Sí, vengo acá porque sí, acá el entorno, no te cambia nada, a la larga claro. te persigue, te atrapa, te localiza enseguida, ¿no? Y te pasa siempre lo mismo, digamos, más en otro No, y lugar, te con otras vuelve a personas. pasar con otra Sí, cosa, sí, con otras personas, con otro entorno, con otra situación, sí, 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 pero sí, sí. volver a hacer lo mismo. Y cuando se pide cambio, recordemos, es un cambio interno. Y Claro, quizás sea del mismo lugar, la misma cosa, la sí, misma relación, pero el que tiene claro. que cambiar sos vos. Todavía es más No, difícil cuando es una zona de confort claro. donde tenés que cambiar. Se entiende que puede ser Sí, esa misma donde tu zona de confort es la que tenés que cambiar, pero la zona de confort cuando hablamos no es el entorno, sos no, 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 vos. sos vos, claro. Sí, sí, claro, claro, por eso digo, no, es exactamente eso, por eso no es una cuestión
es una cuestión de... Por eso hay que reducir un poco la crítica hacia externa, que no es tan fácil, sobre todo cuando pasan cosas que nos molestan mucho, ¿no? Eh, y dirigirla más hacia una crítica interna, crítica en el sentido de, no de maltratarme, sino de autoobservarme, ¿no? Entonces decir, acá, ¿qué está pasando? Es como decir, vos, no sé, que el problema es que la ciudad en la que vivo o pasa por otro lado, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y yo creo que esto que estamos hablando tiene que ver un poco con esta lógica del descarte, ¿no? Que es un poco el facilismo, ¿no? Como que las cosas se solucionan. Y ojo, y bueno, y volviendo al tema Géminis, Géminis tiene mucho esta cosa del descarte, ¿no? Porque justamente todo proceso mental, digamos, de ideas, de pensamiento, de creación, es un proceso de descarte, ¿no? Yo voy descartando cosas, no, no, como que, pero después también lo llevamos a la vida, ¿no? Entonces, bueno, descarto la pareja, ¿no? O sea, descarto el lugar donde vivo, descarto el trabajo que hago, cuando en verdad, digamos, el problema no está tanto en esa pareja, siempre y cuando también cambiás, digamos, no digo que no, si querés cambiar, cambiá o no cambiés, pero digo, lo importante es que vos entiendas por dónde viene el tema, ¿no? Que no es tanto el cambiar o no cambiar. Sí. Aparte hay que entender algo, ¿no? Es que esto también es una cuestión de filosofía de vida, ¿no? Pero por lo menos yo en lo personal, pero yo no lo digo solamente por lo que pienso, sino por lo que veo de otro, lo que veo de mí, ¿no? O sea, la realidad que vivimos es una realidad de adentro hacia afuera. Entonces, desde ahí mismo tendríamos que pararnos firmes en esto de ¿a quién estoy criticando, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, ¿no? ¿Al sistema o a las personas o lo que sea? Y está bien, todo bien, hay cosas que son muy criticables, no digo que no, pero tampoco no digo no criticar, pero no creerse que esa es la causa, ¿no? Bueno, ese es el gran paso, digamos, de superar un poco, bueno, el autoconocimiento y también, porque el autoconocimiento aparte tiene que ver un poco con eh, trascender, si se quiere, cierto ego malentendido, ¿no? Cierta soberbia, ¿no? Como que, bueno, todos contra mí, ¿no? O sea, bueno. Pero más allá de eso, esto de la lógica del descarte, ¿no? Que a veces es un tema que, justamente, ¿no? El recorrer siempre el mismo camino, ¿no? Nos hace ir descartando todo aquello bueno, que es como no pertenece a ese camino, ¿no? Como que no, de alguna manera me trae ciertas, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Bueno, el cuento del gran Jorge Luis Borges, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Los caminos que se bifurcan, ¿no? Cada vez que aparece un camino que se bifurca, que me va a traer una situación traumática de aprendizaje, traumática entre comillas, ¿no? Pues justamente traumática porque me saca de esa canaleta en la que voy y vengo, que es una lógica de descarte permanente, ¿no? Porque uno parece que no, pero aunque uno parece que no descarta nada, lo único que haces es descartar, porque todo lo que no es ese recorrido no va a formar parte. Y si alguna vez aparece el camino que se bifurca, ni loco, qué sé yo, o pones excusas, o por ahí lo emprendés pero con mala voluntad, o lo que sea. Pero Viste que hay personas que dicen no le entra ninguna bala, que le están cayendo un misil encima y el tipo te dice que no, ¿viste? Es como, Sí, tremendo. che, te re equivocaste, hiciste cualquiera. ¿Qué, yo? Claro, exactamente. Bueno, pero por eso te digo, bueno, por eso te digo, es eso y de alguna manera, sí, y ahí si querés calemos la crítica al afuera, bueno, todo el afuera nos estimula que hacemos así, pero de nuevo, no se trata de culpar al afuera, digo, porque justamente ese afuera que de alguna manera nos estimula para eso, yo lo tengo que ver como, mirá el afuera cómo me provoca para que cambie. Cuando me estimula que yo siga así, mirá cómo el afuera me estimula para que yo siga en este nivel de infelicidad e insatisfacción. Bueno, cambio el switch. Mirá cómo el afuera me provoca para que cambie. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, ¿no? Digamos, que no es tan fácil, ¿eh? Y yo soy el primero para que digo que no es tan fácil, ¿eh? O sea, yo soy bastante criticón, o sea que, pero digo,
entender que puede haber en la crítica misma un cierto camino que se bifurca hacia esta libertad. Es decir, mira, che, lo que yo creo que me está condenando, que me está asfixiando, que por ahí lo está, es así, yo no digo que no, pero a su vez me está provocando, ¿no?, para algo. Esto un poco lo hablábamos los otros días desde la astrología, cuando hablábamos de los planetas transpersonales, ¿no?, que a veces como que los tránsitos de los planetas transpersonales, sobre todo cuando transitan una casa, digamos, un área de nuestra vida, si se quieren esto, nos aprietan en un área, ¿no? El área del trabajo, por ejemplo, de la familia, lo que sea, ¿no? Nos aprietan en esa área, no para que nosotros digamos, y la vida me engañó, no, justamente para verlo como una provocación. Por eso hay que estar a la altura, ¿no? Hay que estar a la altura, ¿no? Uno cuando va a una consulta astrológica, para lo que sea, ya sea una carta natal, una revolución solar, una consulta general, lo que sea, uno debería irse con esta conciencia. Esto que voy a decir es totalmente lo contrario a lo que dicen todos los astrólogos de YouTube, digamos, pero es justamente cada vez que pasa algo, digamos, que me aprieta, que me molesta, digamos, tengo que entender que ahí está la provocación al cambio. Todo lo contrario, el facilismo que nos intentan transmitir, ¿no? De la astrología y de todo, ¿no? Pero digo, si nosotros pudiéramos adoptar esta perspectiva, esta filosofía de vida, ¿no?, como lo querramos llamar, tendríamos realmente un poder muy grande sobre nosotros, sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestro derrotero en la vida, etc. Entonces, volviendo un poquito al tema esto que hablábamos, de esto de Géminis, ¿no? Sobre todo para poder conectarlo, y ya por ahí el próximo programa ya vamos a estar hablando bien de Cáncer, de lo que significa, ¿no? Pero justamente es esa cosa de la Géminis, justamente entonces lo que veníamos diciendo que es este recorrido mental, circuito neuronal ya de alguna manera cristalizado, rígido, que lo transitamos, ¿no? Y que vimos como estamos haciendo recién, descartando, sin que descartemos nada, pero estamos descartando, porque siempre lo mismo. Ahora, el pasaje, el salto cuántico, como lo queramos llamar, digamos, de Géminis a Cáncer. Cáncer es justamente esto que decíamos antes, ¿no? Cuando al principio. Quizás sí podemos tomar algún cliché, por decirlo de una manera, ¿no? Para definir algo. En este caso, podríamos decir que Cáncer lo podemos definir como la base, ¿no? La base, justamente, ¿no? La base, Cáncer es la base, en realidad, incluso hasta como dibujo dentro de lo que es una carta natal, siempre Cáncer es la casa 4, ¿no? Lo que en la astrología se llama la casa 4, ¿no? Que es el área de la vida, que siempre la casa 4 es como que va a estar abajo vamos a tener el círculo, en la base, justamente, en la casa 4, no necesariamente vamos a tener el signo de Cáncer, pero sí vamos a tener la casa 4, que es la casa que tiene que ver con los temas que hacen el signo de Cáncer, y justamente la casa de arriba, la casa 10, que es la casa que corresponde al signo de Capricornio, aunque no necesariamente tengamos el signo de Capricornio ahí arriba. Pero justamente esta frasecita, ¿no? La base, ¿no? Acá hay algo interesante, ¿no? Porque en Géminis quizás no tenemos una base. Justamente Géminis nos habla de un proceso de construcción mental permanente. Esto de los dos, ¿no? Como que son dos personas, ¿no? Ese dibujo, ¿no? Son dos cosas. Siempre hay un segundo que viene a complejizar el campo. Y cuando le encontré la vuelta, un segundo. Es un andar. Es esta cosa de la locura del diálogo interno, que claramente es una locura el diálogo interno si yo no sé de alguna manera manejar a mi favor esta energía tan compleja, ¿no? Que es la energía de Géminis, ¿no? No debería ser así, ¿no? O debería ser así como un proceso de transición para llegar a algo, pero ojo, porque muchas veces, como lo hemos dicho en los programas anteriores, esto se vuelve una cosa normal, ¿no? Esta del segundo, el uno y el segundo, ¿no? Esto es el signo, el dibujo de Géminis, ¿no? Que viene a complejizar, que viene a agregar algo, 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 que viene a agregar algo. Y ese es el diálogo interno interminable. Nunca llega a nada. Ahora, si yo vivo en eso,
que pasa mucho, ¿no? Depende de las posiciones que uno pueda tener en Géminis, eso a veces está muy, muy potenciado, por lo tanto hay que saber tomarlo, ¿no? Un astrólogo acá puede intervenir para hacerle notar a la persona, mira, tenés este potencial, que no te lleve puesto, que no te gane el diálogo interno, ¿no? Que ese diálogo interno en verdad sea un proceso de construcción de una base. Por eso decimos que Géminis no es la base. Géminis es la construcción o el proceso de construcción, o debería ser el proceso de construcción de una base. Y la base es Cáncer, digamos, ¿no? Justamente el abajo, ¿no? Pero una base que a veces, yo creo que Cáncer es que lo hemos dicho ya cuando hemos hablado de Cáncer, ¿no? Pero está bueno repetirlo, ¿no? Quizás es una de las áreas, digamos, peor interpretada, digamos, ¿no? Y cuando uno ve algunas cosas, escucha algunas cosas, ¿no? Porque automáticamente se lo asocia con la familia, la casa, los hijos, ¿no? Una barbaridad, digamos. Una barbaridad decir eso, porque justamente Cáncer es la base mental, emocional y espiritual, es la base de uno, ¿no? Cáncer es la conciencia, si se quiere, ¿no? Cáncer es la casa interna, si se quiere, ¿no? No la casa, ¿no? La casa de madera, la casa donde vivo, digamos, ¿no? O Cáncer es la autocontención, que eso puede llegar a ser, que después seguramente mal interpretado, es la familia, ¿no? A ver, no, es esa familia interna, o sea, si yo no tengo esa familia, esa autocontención interna, digamos, ¿no? Que justamente, digo esto de la familia porque justamente es esta imagen que muchas veces se asocia al cáncer y que terminamos hablando de eso, ¿no? Como que Cáncer es el padre, la madre, ¿no? Los hijos, ¿no? No, nada que ver, o sea, justamente es poder crear esa estructura interna sólida mía de autocontención, ¿eh? Para justamente de ahí poder proyectar. Y acá está bueno un poco para entender también esto, que es bastante complicado, ¿no? O sea, que está bueno entenderlo como lo hicimos con Géminis cuando hablaba un poquito del opuesto complementario Sagitario, ¿no? Empezarlo un poquito, ¿cuál es el opuesto complementario de Cáncer? Que lo dijimos recién, que es Capricornio, ¿no? Que justamente Capricornio es la proyección, ¿no? Es esa cosa de me llevo el mundo por delante, si se quiere, ¿no? De una manera exagerada, de una manera, ¿no? En el sentido de, llevo el mundo por delante en el sentido de lo ambicioso, de los logros, del prestigio, del reconocimiento. Estas son cosas muy características de la casa 10 de Capricornio, ¿no? Pero perfecto. Ahora, no puede existir eso bajo ningún punto, ni siquiera puede existir ni como ideal, digamos, si yo no tengo esa base emocional, espiritual, sentimental, etcétera, etcétera, de autocontención mía, digamos, dentro mío, ¿no? Que de alguna manera me dé esa seguridad y esa palabra que se usa mucho para definir a Capricornio, pero en verdad no debería, está mal usada, ¿no? Pues, si dice Capricornio, ¿cómo es? Ah, la tenacidad. No, eso es una palabra de Cáncer, ¿no? De Capricornio. O sea, porque la tenacidad está justamente, lo difícil no es eso, no es salir a llevarse el mundo por delante. Lo difícil es generar esa autocontención dentro mío. Ahí es donde aplico la tenacidad. La perseverancia, no, la perseverancia es acá abajo. Acá te quiero ver, afuera vamos, todos, yo voy, hago un acting y todos me aplauden, después detrás de escena pasa lo que pasa, pero digo, la tenacidad, la perseverancia, la fuerza, la autoconvicción, son todas características justamente de Cáncer, porque es la base. Si yo no tengo estas características, si yo no tengo tenacidad, no tengo base. Si yo no tengo autocontención, no tengo base. Si yo no tengo autoconvicción, no tengo base. Si yo no tengo perseverancia, no tengo base. No tengo base. Tan simple como eso. Entonces, eh, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Digamos, la fuerza, digamos, que uno obtiene, digamos, que uno puede desplegar hacia el afuera,
siempre va a venir de estas características. Entonces, cuando hablamos de una base, y también cuando hablamos de construir una base, ¿no? Fíjense que nosotros hace un ratito estábamos hablando de Géminis como un proceso de construcción, ¿no? Un proceso de construcción a nivel mental sobre todo, ¿no? Pero no tan mental, ¿no? Porque esto de pensar siempre lo mismo, de los mismos recorridos mentales que van y vienen, no es algo ya mental, es algo que se empieza a reflejar en mi vida, en lo que hago, en lo que no hago, en mi salud, en cómo me relaciono, en dónde vivo, todas estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces, en el pasaje de Géminis a Cáncer, ¿no? En este salto que yo dije salto cuántico, ¿no? Exageradamente, ¿no? O no, o por ahí no, por ahí me quedé corto, pero digo, acá hay un tema interesante, ¿no? Porque esa velocidad del aire de Géminis, ¿no? Ese automatismo, en esta lógica del descarte, cuidado, ¿no? Con Géminis, ¿no? Cuidado con nuestra energía geminiana, la lógica del descarte, que es lo que abunda hoy, ¿eh? Y sobre todo esta cosa de que siempre hablamos de las redes sociales, que todos pensamos lo mismo, es la lógica del descarte expresada en el 100%, ¿no? O sea, todos pensamos lo mismo. Así, todos descartamos lo mismo, en verdad, no pensamos nada, todos descartamos lo mismo, ¿no? No es que pensamos algo. Pero, ojo porque en este salto cuántico que tenemos que dar desde una energía tan compleja y un lugar donde nos paramos tan complejo como Géminis, para pasar a esto de Cáncer, que es justamente la construcción de esta base con estas características de tenacidad, perseverancia, fuerza, convicción, que son las características de Cáncer, ¿no? Ojo porque la velocidad, por ejemplo, ¿no? Lo ya conocido, son cosas que nos pueden de alguna manera mostrar un camino muy lindo hacia una situación quizás de crisis permanente, digamos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de no, de que esa base la conformemos o la hagamos desde lo ya conocido o desde el apuro. Bueno, voy rápidamente a lo que conozco y desde ahí empiezo ya, digamos, ya no desde lo mental, como en el caso de Géminis, sino ya desde lo concreto, ¿no? La base donde voy a venir lo concreto, justamente, lo opuesto complementario de Cáncer, que es Capricornio, y Capricornio es Saturno, es lo concreto, digamos, ¿no? Pero digo, porque eso de alguna manera va a determinar que todo lo concreto haya sido el resultado de hacer las cosas rápidas, y cuando hago las cosas rápidas, sin pensar, porque me viene cómodo, y voy a ir a lo conocido, y voy a ir a los caminos que ya conozco. No voy a ir por el sendero que se bifurca, como decía Borges, digamos voy a estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, es como que de alguna manera voy a repetir lo mismo, y de alguna manera voy a tener una vida con una tendencia a una crisis estructural de mi vida que se va a estar repitiendo cíclicamente. ¿Pero por qué? Porque justamente acá está el tema, ¿no? En cómo yo formé esa base, ¿no? Están estos valores que decíamos recién, la tenacidad, la perseverancia, la convicción, la autoconvicción, la de poder. Bueno, quizás lo que habría que hacer, ya con esto ya vamos cerrando, ¿no? Pero lo que habría que hacer acá es como generar en este salto cuántico una especie de espacio en blanco, de suspenso, ¿no? De disolución de nada, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, justamente, que estamos hablando de esto, justamente cuando el Sol entra en Cáncer, ¿no? Que viene con esto, ¿no? Con toda esta energía, esta lógica, no estábamos hablando, ¿no? Justamente un Sol que en este momento estamos hablando, está justamente en una relación de, como decíamos antes, un aspecto de cuadratura, ¿no? Exacto, casi exacto con Neptuno, ¿no? Hemos hablado bastante de Neptuno en los programas anteriores cuando hablábamos de los planetas transpersonales, ¿no? ¿Qué es qué es Neptuno? Bueno, Neptuno es el regente de Piscis, ¿no? Pero es esta cosa de la disolución, ¿no? Que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? De la nada misma.
O sea, no hay forma de romper, si se quiere, o trascender o evolucionar de modos de pensar que ya son así y que los venimos haciendo así hace 10, 20, 30, 40, 50 años, si de alguna manera no hacemos algún espacio en blanco de disolución neptuniano, si se quiere, ¿no? Y acá, y en esto radica esto que decíamos de hacer un salto cuántico, ¿no? Porque hacer esto es un salto cuántico, o sea, es algo revolucionario para nuestra vida, ¿no? O sea, porque realmente estamos de alguna manera suspendiendo estas zonas no la zona de confort, las zonas de confort, ¿no? Que son todo esto, esta máquina de justificarnos y justificar y de justificar y de justificar, que por supuesto el entorno estimula que lo hagamos, pero bueno, un poco pasa por ahí, ¿no? A ver si podemos de alguna manera disolver de alguna manera, ¿no? Frenar. Y cuando digo frenar estamos hablando de no tanto de frenar, sino de salirnos, de observarnos, ¿no? Justamente, ¿no? Esta es un poco la energía de los proyectos transpersonales, ¿no? De poder observar una situación crítica, si se quiere, ¿no? Para observarla, ya cuando hacemos eso, ya el cambio empezó, digamos, porque justamente de lo que se nutren esta repetición, repetimiento, es justamente en que nunca nos damos la posibilidad de observarlo, ¿no? De salirnos de una manera y mirarlo desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Esto que nos viene a decir justamente este orden astrológico que tenemos en este momento, esta cuadratura, una relación de tensión creativa, de integración, ¿no? Entre el Sol y nada más y nada menos que Neptuno, un Sol entrando en Cáncer, que nos dice esto, ¿no? A ver si nos animamos, ¿no? Un poco a ver cuánto hay de ese pensamiento mecánico, facilista, justificador, y cuánto hay o cuánto no hay en esa base como consecuencia, ¿no? De este pensamiento facilista, justificador, reiterativo, ¿no? En nuestra base de esto de la autoconvicción, de la tenacidad, de la perseverancia, de la fuerza, ¿no? Estas son las características de la base. Tengámoslo, ¿eh? No son las características de Capricornio, como siempre, como normalmente se dice, ¿eh? Son de la base, de la base. No hay tenacidad capricorniana de puesto complementario si si yo no estoy abajo tenazmente fuerte, si no soy totalmente autoconvencido. Este es el desafío, a ver si lo podemos pensar y darnos ese espacio en blanco neptuniano de disolución y de volver a crear algo, volver a hacer el muñeco, de destruir ese muñeco de nieve y con esa nieve hacer otro muñeco. Eso es Neptuno y eso es quizás un poco la invitación a ver si nos animamos en este tránsito tan rico y tan complejo que es este de Géminis a Cáncer. Bueno, ahí estamos, Gaby. Excelente, me encantó, espectacular. Se vuelve quizás más realista, si se quiere, ¿no? Claro, Todo esto que vos hablás. claro. Son herramientas y ponernos en una situación de conciencia, porque no es ni más ni menos que esto. Sí, claro. Tenemos ese libre albedrío, podemos seguir en la misma, no será el momento, pero ahí hay una puerta, ¿no? Como se dice habitualmente, Sí. se alinearon los astros, Se alinearon los se planetas. alinearon los planetas, ¿no? Bueno, está bien. Siempre se alinean, ¿no? Parecería para una Tal cual. función donde podamos justamente, ¿no? Intervenir. Pero no intervenir desde la afuera, ¿no? Una intervención quizás que sí, pero también mucha intervención en el observador de nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos que Tal cual. vamos a repetir lo mismo, Claro. que la situación se genera, que todo lo que me proponen no me entra, no lo puedo, no lo acepto, no lo veo, no lo siento, muchas de las cuestiones del no, Sí, las justificaciones que se hacen, ¿no? claro. Me parece que estamos para seguir aprendiendo de justamente, de nosotros mismos,
sin caer, como dijiste vos también, ¿no? En ser los peores enemigos de nosotros mismos, ¿no? Ser Sí, los juzgadores más fuertes de nosotros, sí, porque algo que vengo aprendiendo también es que tenemos que amigarnos de nuestra sombra. O sea, va a ser, o sea, no es que no exista lo negro, lo oscuro claro, de nosotros, va a estar. Y claro, está en combatirlo, muchas veces es negándolo, claro, y otra forma es decir, yo soy así, ¿no es cierto? claro, Me amigo con eso, que no quiere decir voy a seguir haciendo quizás lo mismo, claro, sino amigarte de que funcionás de esta forma claro, sin tener que ponerte en exigente claro. hacia vos mismo Sí, a un nivel tal que sí, sí, surja sí. este fenómeno que dijiste vos, para que no me pase esto, no hago nada, me quedo en la mía, ¿no? Que es quizás la situación, una de las peores situaciones, y es lo que nos pasa habitualmente. Claro, Se entiende porque en algunos momentos somos conscientes de esto, ¿no? Defendemos algo, cuando a vos te hiere algo, parecería, ¿no? Alguien que otro te dice te duele sí, y justificás por qué lo haces, bueno, ahí es donde no te está entrando la bala, ¿no? Es como, claro, posiblemente ahí esté parte de la situación a mejorar, a verla desde otra óptica, sin castigarse, ¿no? no, no, Esto, no, 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 no. Es que, tomarlo, decir, bueno, puede ser que me esté equivocando, ¿no? Puede ser que yo sí, haya sí, hecho esto. ¿Y claro, cómo lo ves? ¿Cómo el otro? Tampoco lo del otro, claro, pero es que el otro también pueda ver en vos y a su vez, como dijiste al principio, ¿no? Otro sea el motor de tu cambio, ¿no? El que te motive, ¿no? El que te dice una frase fuerte, el que te pasa una situación, una ruptura de la devolución de la zona de confort, ¿viste? Vos a veces hablas con gente, estamos hablando acá como vos, y el tipo te dice, no, no, para nada, ¿viste? Estás hablando de algo, ¿viste? Que por ahí vos decís, ¿viste? Y el tipo te dice, guau, si a vos eso te hiere, es porque, ¿entendés? Estás difícil, estás todavía medio crudo para el cambio, ¿no? Parecería. claro, no, no, no. Aparte eso del castigarse, el autoflagelarse, ¿no? A veces eso es lo más fácil, ¿no? Justamente para trascender esas instancias de autocastigo, ¿no? Porque en el autocastigo, el autoflagelarse, ¿no? Como que ahí está entrando un poco esto, ¿no? De la lógica del descarte, ¿no? Estoy de alguna manera, según la óptica de algo, de algún parámetro que yo no cumplo, y me quedo en eso, ¿no? Y cuando en verdad lo que la vida te está diciendo te está provocando que busques otros parámetros, que amplíes ese parámetro, y justamente eso es porque en esa base canceriana, digamos, nuestro cáncer, digamos, nuestro signo de cáncer dentro, no hay lo suficiente tenacidad, perseverancia, autoconvicción. Estas son los temas que tenemos que tener siempre presente. O sea, justamente lo tenemos que tener siempre presente porque es la base. Cuando hablemos lo que hablemos, tenemos que tener siempre esto, ¿no? Y bueno, obviamente a veces las cosas negativas son parte de la zona de confort, ¿no? Siempre la cosa de confort tiene un poco que ver con toda esta cuestión media tóxica, ¿no? Por eso a veces, Total. Y sabés que también me dio la zona de confort el automaticismo, diríamos, la sí, no, automatización. sí, sí, es lo que hablamos, claro. No, es como vivir con otro, hacer tu trabajo, Sí, pero a repetición, ¿no? a repetir. Todos los días, bueno, estoy acá, todos los días, bueno, lo hago, lo Sí, hago. No, ya ni te lo pones a plantear si se puede no, mejorar, si nada, se puede hacer otra cosa, nada. si esto, de lo otro, ¿no? Eh, Cuando la otra persona te mueve de eso, bueno, es como decir, che, bueno, tengo que cambiar, tengo que pasar, Sí, tengo que sí, 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 volcarme, sí, sí, sí. ¿no? A mí, en lo personal, ¿no?
yo no puedo hacer nada de afuera si no arreglo mi tema interior. Bueno, estoy arreglando mi tema interior. ¿Me voy a ocupar de la radio, vamos a decir, Claro, claro, de una buena vez? claro. ¿O me voy a quedar en la justificación? Ujú, ¿Se entiende? Y eso me está hoy tocando. Era tanto mi situación interna que no podía ver el afuera, cuando esa situación se va arreglando, claro. no me puedo quedar en esa zona de confort. ¿Se No, entiende? claro, claro. No, 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 claro, Porque claro. sé que que hay que hacer, Claro, que esto que hoy estamos haciendo se puede hacer, quizás yo pueda hacerlo mucho mejor. claro. Podemos llegar a más gente, Bueno, podemos claro, hacer un montón de cosas, claro, ¿no? Porque si no claro. entra también en la desmotivación de los otros, ¿no? Era Claro, bueno, claro. ¿hasta dónde te vamos a esperar, no? Ves como uno, como creador a veces de contenidos y demás, tiene que darle esa vuelta, ¿no? Que yo siempre lo Bueno, veo en determinados procesos. Empieza a hacer como ruido a mí mismo, ¿viste? claro. Bueno, si ahora yo estoy 80% acá, ese 80, ese 90, tiene que ser productivo y para hacer lo que no pude hacer o lo que quería hacer y no pude, Sí, poder sí, cambiar. sí. Claro, claro. Bueno, eso que estás diciendo vos es justamente pasar de, digamos, de ver ese, ese estímulo a seguir lo mismo a o una provocación al cambio. Mirá, lo Esto. mismo, ¿no? Y Por eso te es decía. impresionante, es como es un clic que uno tiene que hacer. Y a veces incluso, ¿sabes qué? Las mismas, por ejemplo, los mismos logros que nosotros tenemos. Por ejemplo, soy médico, soy contador, soy astrólogo, soy lo que sea, ¿no? Eh, Se vuelve una condena después porque yo soy médico, yo soy contable, tengo que morirme como haciendo eso, cuando por ahí en algún momento ya está, loco, tenés que hacer otra cosa, por ahí ya no tenés que ejercer más de eso, la vida te está poniendo que tenés... No, no, es una condena que nos ponemos, ¿no? Cuando es un logro que tuvimos, ¿no? Nos condena la vida, yo soy esto, yo tengo que hacer esto. ¿Y quién dijo que vos tenés que hacer eso toda la vida? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, eso es un mandato externo también, ¿no? Que también lo tenemos que pensar eso, ¿eh? Porque lo incluimos en Hermoso. nuestra base. Yo soy esto. Es como lo que decíamos un poco de la astrología. Yo soy de tal signo, yo soy ascendente, yo soy. No, no sos nada, vos sos la posibilidad de autoobservar tu vida, digamos, desde un nivel más alto, que esa sí tenemos la capacidad para ver eso. Y poder evaluar las cosas de manera racional, con conciencia, y ver que, digamos, que justamente que todo es cambio, que todo es provocación, como decíamos, todo es provocación al cambio. Excelente, me encantó, claro, claro. Y es esto, ¿no? Cuando a vos el otro lo utilizás a favor, al que te Claro, pueda decirlo y tener ideas o ver de vos, porque te lo está haciendo para vos, para tu favor. exacto. ¿Se Sí, entiende? Y muchas veces nos justificamos en seguir en la nuestra. Y bueno, esto, yo creo que parte de lo que uno puede salir más rápido sí, es en escuchar un poco a los demás, sin sí, ser y hacer lo que dicen los demás, porque ese tal camino es cual, propio, pero exactamente. sí que es muy importante donde, como decís vos, te provocan Eso. al cambio. Esto no es provocar pelearte con el otro, No, el no, 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 provocar estamos en la es, otra cosa. wow, Que me, como que me enfado a mí mismo, ¿no? Un qué Lilith, loco, Lilith, ¿no? despertate, Lilith, despertate, claro. Lilith. ¿No? Es un poco, hablando del libro, ¿no? Y era un poco así, ¿no? Claro, ¿No? Esa provocación necesaria, ¿no? sí, necesaria, En esta zona necesaria. de confort. Necesaria, Y que, necesaria. claro, y que la tenemos todo el tiempo y nosotros la reinterpretamos como estímulo para seguir en lo mismo mal, cuando en verdad es una provocación al cambio, digamos, ¿no? Pero nosotros lo interpretamos como para seguir justificándonos en la zona de confort, digamos, ¿no? Porque yo soy esto, yo soy aquello. Claro, Bueno, impresionante. es para pensar. Súper, súper, Buenísimo, ¿viste? estuvo muy bueno, Y muy bueno. también, como decís vos, si uno está atento a este contenido,
a Sí, este conocimiento, sí, ¿no? Te vas a dar cuenta que siempre te va a servir. Otra vez, que no es que no seas de Leo, no seas de esto, no seas del otro. ¿Se entiende? claro, Si nos queremos y escuchar esto en positivo, puede ser como hoy puedo dar el ejemplo, y por eso conté la situación, claro, porque de cualquier ámbito y de cualquier claro. signo De cualquier, claro, está esto. claro, ¿Se claro. entiende? Entonces, si escuchamos y oímos fino, nos vamos a dar cuenta que toda esta información ayuda y un montón, ¿no? Porque Sí, nos sí, podemos a veces ver en ese espejo que muchas sí. veces no podemos ver, ¿no? Entonces, me encantó. Víctor, para Buenísimo. poder tus redes, Dale. ¿cómo podemos comunicarnos contigo? Buenísimo. Bueno, yo como siempre les dejo mi página web, que es astrología.com.ar. Ahí están estos programas, están muchos materiales para escuchar, para leer, para ver. También están todos los medios de contacto, redes sociales. Así que bueno, como siempre, los oyentes del programa siempre se comunican y si cualquier consulta, sin ningún compromiso, ahí estamos siempre en la comunidad de Radio Divergentes, Convergentes y bueno, creciendo y con entusiasmo y bueno. Y con entusiasmo, y le queda ya la invitación para el jueves que viene, Por para Convergente supuesto, a por partir de las 4 de supuesto, por Astrología. supuesto, por supuesto. Que no se queden en palabras, dirás, ¿no? Va a ver, por ahora, bueno, por eso lo dije también. Sí. Excelente, entonces, Víctor, nos volvemos a encontrar el próximo jueves Ahí a estamos, partir de las próximo. 16, ¿no es Ahí, cierto? ahí estamos, muy bien, ahí estamos. Gracias, hermano querido. Gracias a todos Gracias y por todo muchas esto, gracias. por estar. Chao, chao, un saludo. Gracias, Chao, gracias chao. por todo este conocimiento, hermano. Hasta la Gracias. próxima. Bueno, cerramos el espacio del día de la fecha de Convergentes. Estuvimos con Víctor Landolfi, recién terminadito, este fin de Géminis, con esa mirada tan particular que tiene. Un desafío permanente es esto, ¿no? Me gustó el tema de provocación necesaria, ¿no? ¿Qué más queremos justificar? ¿Cuánto más necesitamos darnos cuenta de que todo es una dinámica permanente, una dinámica de lo impensado? Escucharán a veces, han escuchado esta frase, pero es una dinámica de lo impensado con relación a la astrología y a nuestro punto de vista, cómo podemos ver esto, qué nos propone, qué nos motiva. Así que bueno, como siempre, Víctor, me encanta esta posición que tiene y tenerlo aquí, por supuesto, en Convergentes. Un verdadero placer escucharlo. Bueno, también estuvimos a las 15 en este espacio que tenemos. Otra vez, diríamos, me da los jueves para volver con la historia jamás contada, ¿no? Y en este aspecto del conocimiento volver a transitar todo este conocimiento de Anatoly Fomenko y de algunos otros, pero básicamente esa línea de conocimiento que dentro de este programa a mí me parecería que está muy bueno. Eh, Estoy en eso, hermanos, veremos cómo está el presupuesto también, sería porque ya también estoy con mi amigo Carlos Avellaneda como invitado por el momento, veremos, haciendo masa crítica. Bueno, habíamos pactado de hacer 1 hora por persona, quizás hacer la historia jamás contada y dejar el otro espacio. Eh, y bueno, esto, motivar de vuelta al conocimiento, a motivar a mis compañeros de este proyecto llamado Convergentes. Así que, bueno, en este caso estuvimos con Martín de Agostini, mira, me acosté ahí, no lo tengo puesto, que, bueno, es un instructor de meditación y también un artista, como les dije, va a estar en la sala Poeta Lugones, aquí en Capilla del Monte, haciendo una exposición de cuadros holísticos de este palo, diríamos, así que bueno, vamos a estar con él
También algunos días, en algunos momentos, siento que hoy tengo como la energía hoy hablamos con Ángel, ahora también vamos a decir un poco, de poder, una vez que esto está estoy un poco más alineado, poder, por supuesto, volver a proyectar toda mi energía o gran parte en este hermoso proyecto que estoy haciendo con mis compañeros. Así que estuvo hablando un poco de las distintas meditaciones, del distintos, y ese, por supuesto, ser y ese despertar de la conciencia. A partir de las 14, hoy jueves, estuvimos con el doctor Ángel Luis Fernández Eidegehue, hoy desde algo autorreferente, como es la desencarnación de un ser querido, ver todas estas facetas, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Para qué? ¿Por qué morimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay una misión? ¿Es una experiencia? Bueno, como pocos diríamos, para no decir, pero único desde ese punto de vista, creo yo. Y bueno, otra vez, todas las personas que están acá, realmente yo muy complacido y muy orgulloso de ser parte de este grupo de personas que, más allá de dar un conocimiento, nos ponemos, si se quiere, al hombro, poder provocarlos necesariamente a una parte de la población en busca de este despertar. Ese despertar, ustedes saben que no siempre es una puerta linda, sino muchas veces ese despertar es porque te caes de la cama, porque alguien te despierta bruscamente, porque escuchaste algo que te resonó, y esta es nuestra provocación. Así que, hermanos, si les gustó esto, los espero mañana, último día de Convergentes de la semana, día viernes, siempre con distintos columnistas que integran y nutren a Convergentes. Así que, hermanos, si les gustó, los espero mañana a partir de las 14, aquí por Radio Divergentes. Quédense, a partir de las 18 vamos a estar con Overlight, el programa de Ale de Toca en vivo desde Rosario. Mientras tanto, ahora ponemos algunos audios, un poquito de música. Estás escuchando Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos encontrás por internet para todo el mundo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la app como Radio Divergentes. También salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta,